Hola, buen día. Bienvenidas a todas y todos a la sesión que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Mi nombre es Laura Parraguirre y bueno, pues encantada de poder estar el día de hoy con ustedes en este espacio. Tenemos preparado un webinar acerca de la norma 034 y bueno, pues tenemos a dos grandes invitados expertos que nos van a contar acerca de esta norma el día de hoy. Antes de comenzar, les invito a ponerse cómodos, preparar sus preguntas que nos pueden ir dejando en la sección de preguntas y respuestas para poder dar paso también y aprovechar la presencia de los invitados que tenemos el día de hoy. De nuevo, encantada de poder compartir este espacio con ustedes. Arrancamos con nuestro webinar sobre la norma 034. Antes de presentarles a los invitados que tenemos el día de hoy, quiero contarles un poco acerca de quiénes somos en Inclúyeme y por qué nos interesa traer y abordar este tema el día de hoy con ustedes. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y bueno, les contamos que desde Inclúyeme trabajamos ya desde el 2013, tanto con personas con discapacidad para ofrecer servicios de capacitación totalmente gratuito, en donde brindamos oportunidades laborales para personas con discapacidad y de esa manera, pues, encontrar alguna oportunidad laboral en alguna de las empresas y clientes con los que trabajamos. Para las empresas, pues trabajamos con acompañamiento en la generación de entornos de trabajo inclusivos. Esto lo hacemos alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y actualmente lo hacemos en toda la región y diferentes países de impacto, tanto en América, Europa y África. Y bueno, quiero contarles también acerca del marco de discapacidad que vamos a utilizar el día de hoy y que justamente nos habla acerca de el por qué surge la norma 034, de la cual vamos a poder conversar. La siguiente, por favor. Les cuento que tenemos conocimiento de que hasta el 25% es la deducción del salario que se puede realizar por la contratación de personas con discapacidad. Además, hablando de un tema de adaptaciones físicas o enfocado a accesibilidad, las empresas pueden tener una deducción fiscal de hasta el 100%. Es importante hablar de esta norma 034 porque justamente es aquella que establece las condiciones de seguridad, tanto para proteger la integridad de trabajadores con discapacidad o evitar pues, que pueda ocurrir algún accidente dentro de nuestros centros de trabajo. Hemos tenido algunos reportes de empresas que han alcanzado hasta multas pasando los 500,000 pesos mexicanos, justo por algún caso de incumplimiento grave de esta norma. Entonces, bueno, pues el día de hoy traemos a nuestros invitados para que nos cuenten acerca de cuáles son las consideraciones necesarias y de qué va específicamente esta norma, el por qué es importante trabajar y regular nuestros centros de trabajo. Traemos tanto el marco conceptual, la norma mexicana 034 de la Secretaría del Trabajo nos cuenta que las personas trabajadoras con discapacidad son aquellas o van a ser aquellas que por razón congénita o adquirida presenten alguna o más deficiencias de carácter tanto físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea de manera permanente o temporal. Esta es la definición que aborda la norma y bueno, bajo esta vamos a conversar el resto de este espacio. De nuevo, muchas gracias a quienes están con nosotros, a los que se van sumando. Y bueno, estamos listas y listos para poder recibir a nuestros invitados del día de hoy. Quiero dar la bienvenida a Lorena Olivas, quien será la moderadora de este espacio. Ella es especialista en estrategias de diversidad e inclusión, es licenciada en comunicación y actualmente se desempeña como Impact Developer para México y Centroamérica en Inclúyeme. Su labor está enfocado en transformar la cultura organizacional mediante el diseño de estrategias de inclusión y bueno, pues acompañando a empresas y clientes en su camino para lograr los objetivos que tienen cada uno de nuestros clientes. Bienvenida, Lore, a este espacio. Encantada de que puedas estar el día de hoy con nosotros moderando el webinar. Y bueno,
También quiero dar paso a Roberto Alvarado, quien él es especialista en la norma y va a estar contándonos un poco acerca de qué va y cómo se hace la revisión. Les cuento que él es ingeniero mecánico, licenciado en geoinformática y actualmente cursa una maestría en análisis espacial y geoinformática. También es paramédico con especial en atención a personas con discapacidad visual y auditiva y rescatista con especialidad en rescate vertical y materiales peligrosos. Actualmente colabora con la CNPC de México para la atención de desastres con CENAPRED para la gestión integral de riesgo y es director general geoambiental encargado del área de normatividad en el cumplimiento con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como nos damos cuenta, bueno, pues tenemos a dos grandes personalidades que el día de hoy van a estar compartiendo con nosotros y les invito a dejarnos todas sus preguntas para aprovechar el espacio y que nos logren brindar mayor información de todas las dudas que se puedan ir generando. Lore, Robert, bienvenidos y bueno, pues les cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Lau. Muy contenta aquí de también poder contar con la presencia de Roberto, que es un experto en el tema. Y bueno, poder también compartir con todas las empresas esta información que es sumamente importante si cuentan ya con colaboradores que tienen algún tipo de discapacidad o bien están buscando sumar, ¿no?, el talento de personas con discapacidad y bueno, está dentro de sus planes a futuro. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bienvenido, Roberto. Y bueno, vamos aquí iniciando con la primera pregunta. Y bueno, Roberto, creo que sería muy importante también que nos platicaras un poco más, ¿no? De por qué es obligatoria esta norma. Y bueno, ¿solamente aplica para las organizaciones que cuentan con algún empleado con discapacidad? Ok, muy bien. Primero que nada, buenos días a todos. Igual es un gusto estar aquí con ustedes, el poder platicar sobre pues un tema tan importante como lo es la norma, ¿no? Eh, Respecto al tema de la obligatoriedad, aquí tenemos dos perspectivas. Tenemos por una parte lo que es la obligación con el tema legal, ¿sí? Tenemos en este caso la propia norma 34 que nos dice que si tenemos personas con discapacidad en nuestro centro de trabajo, debemos de permitirles la completa accesibilidad para que puedan desempeñar correctamente su trabajo, naturalmente. Naturalmente también tenemos otras normas como lo es la 08 de la Secretaría de Gobernación, donde nos piden precisamente que nuestro espacio esté diseñado para que cualquier persona pueda ingresar, ¿no? Esto en el marco, pues obviamente, pues no rechazar a nadie y que cualquier persona pueda interactuar con nosotros como debe ser. Esa es una obligatoriedad legal, básicamente, pero también tenemos de otro lado, de forma consecutiva, una obligatoriedad moral en el que nosotros, pues naturalmente entendamos que al final de cuentas eh, somos personas y que la cohesión social que nosotros podemos llegar a tener pues es fundamental, ¿sí? Este tejido que nosotros vamos estructurando pues obviamente impulsa a que tengamos un mejor desarrollo social y pues obviamente la interacción que nosotros podemos llegar a tener con absolutamente todas las personas es fundamental. Totalmente. Muchísimas gracias ahí, Roberto. Y sí, totalmente alineados en el punto de que estamos trabajando, ¿no? Con personas y bueno, con personas con discapacidad y es muy importante poder asegurar la accesibilidad para que ellos puedan ejercer su trabajo sin ninguna barrera y sin ninguna limitante. Bueno. Otra de las dudas que existen, ¿no?, alrededor de este tema es, bueno, ¿cómo determino que mi personal cuenta con algún tipo de discapacidad? Ok, muy bien. Aquí hay una pregunta muy importante, ¿sí? Porque muchas veces es complicado para uno como empleador el poder determinar este tema de la discapacidad. Si hay una persona con discapacidad, si se contempla, si no se contempla, pues todas estas variables que pues obviamente están influyendo, ¿no? ¿Desde qué momento nosotros lo consideramos? Bueno, primero que nada, podemos mencionar que tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social determina una cierta cantidad específicamente y ciertas características de discapacidad. Hablando de discapacidades motriz, discapacidades intelectuales, discapacidades múltiples, etcétera. Y obviamente va seccionando como tal estos niveles de discapacidad
Y pues obviamente podemos mencionar que la discapacidad viene cuando existen barreras que no nos permiten desempeñarnos de la manera adecuada. Sin embargo, para no terminar en ese espacio gris, efectivamente, en lo que determinamos de forma cualitativa, lo ideal es que pues todo esto venga emitido mediante un profesional de la salud. Este profesional de la salud que pueda emitir un dictamen médico en el que determine pues que la persona mantiene una discapacidad y cuáles son estas características de la discapacidad. Si es únicamente momentánea, si puede ser progresiva, para que pues obviamente nosotros pues tengamos algo certero. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Otro punto muy interesante y que también es muy importante tomarlo en cuenta es saber qué tipos de discapacidad contempla la norma. Ok, muy bien. La norma contempla básicamente las mismas que está evaluando el Instituto Mexicano del Seguro Social, que dicho de paso es la misma que toma la Organización de las Naciones Unidas, que en este caso es una discapacidad motriz, que es todo lo que podemos hablar de características físicas, básicamente, movilidad, una discapacidad visual en distintos niveles, tenemos discapacidades auditivas, que básicamente estos conforman lo que es una discapacidad sensorial. Discapacidades intelectuales, básicamente con la capacidad de poder recibir información, recibir conocimiento, discapacidades múltiples, que son básicamente ya la unión de más tipos de discapacidades, y lo que podríamos determinar como discapacidad psicosocial o discapacidad cognitiva. Esas serían las que la norma específicamente está contemplando. Buenísimo. Muchísimas gracias. También es muy común que las organizaciones luego mencionan, oye, mira, mi edificio como tal, las instalaciones son rentadas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién debe de pagar las adecuaciones de accesibilidad? Claro, aquí es un punto muy importante y también es bastante interesante, ¿sí? Eh, Primero que nada es mencionar, la norma 34 sí es una norma individual que trabaja por sí misma, pero para que pueda funcionar, como todas las normatividades en cualquier parte del mundo, literalmente, requiere de otras normas que funcionen como background para que puedan sustentarse a sí mismas. Es decir, existe la norma 34, pero también existen otras normas del Secretaría del Trabajo que pueden dar soporte a ella. En este caso está la norma 01, que precisamente es edificios locales en el centro de trabajo, que nos dicen cuáles son las características que debe de tener el centro de trabajo. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el deber ser? Tenemos una primera variable, la que básicamente si nosotros tenemos una persona con discapacidad, Secretaría del Trabajo nos va a evaluar a nosotros, ¿sí? Nos va a evaluar a nosotros como institución, nos va a evaluar a nosotros como dependencia, nos va a evaluar a nosotros como centro de trabajo. Naturalmente, en dado caso, las multas, el castigo, todas estas fallas que pudieran incurrir en nosotros, no lo van a hacer al arrendatario, sino a nosotros como centro de trabajo, ¿sí? Sin embargo, depende mucho de cómo hayamos llegado nosotros de forma directa a este contrato con nuestro arrendatario, naturalmente. Si las modificaciones estructurales que impliquen gran impacto van a ir por cuenta del arrendatario o van a ir por cuenta del arrendador. Lo ideal es que si el arrendador si el arrendatario se apegó a la norma 01, donde ya me está diciendo cuáles son las características de los edificios que permiten esta accesibilidad, pues realmente ya no tendríamos que estar haciendo modificaciones. Sin embargo, si no existe, nosotros tendríamos que participar en estas modificaciones para que realmente tengamos la accesibilidad adecuada. Es decir, aquí viene una responsabilidad compartida, es una corresponsabilidad y obviamente una buena comunicación y una buena coordinación va a permitir que entre ambos se susciten estos elementos. Sin embargo, volvemos al mismo punto, si nosotros no cumplimos, quien se lleva la multa y quien se lleva todas las desventajas es uno como centro de trabajo. Así que ahí es la toma de decisiones más importante que creo yo podemos generar conforme a la norma 30. Totalmente. Sí, aquí como organizaciones del sector privado tenemos que tener esta obligación, esta responsabilidad, como bien comentas, de poder garantizar a todos los colaboradores que puedan estar y ejercer su trabajo en estas instalaciones accesibles, ¿no? Entonces,
qué bueno, es muy bueno saberlo y tenerlo en cuenta para también de esta forma poder evitar este tipo de multas. Y bueno, otra duda aquí, Roberto. Bueno, la NOM 034, que hay muchas dudas acerca de si realmente obliga a que se contrate un porcentaje mínimo de personas con discapacidad. Ok, no, no, en absoluto la norma no nos está obligando, inclusive en ningún momento se nos obliga precisamente a que tengamos una cuota mínima o que tengamos un porcentaje de personas con discapacidad, ¿sí? Aquí lo importante es hacer mención, o es hacer básicamente estructura, en que, pues, así que no es difícil el poder contratar a una persona con discapacidad. Que todos nos unamos y que todos tengamos esa capacidad de decir, ok, me animo a poder causar dentro de este medio y ver que realmente no es algo complicado, ¿sí? Que realmente hay estrategias, hay metodologías en las que nosotros podemos incluir y podemos comenzar a explorar como tal todas estas variables. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a visualizar a una persona como por parte de sus discapacidades, estamos eliminando esa parte de que son personas, ¿sí? Y si nosotros comenzamos a generar el tema de cuotas o el tema de perspectivas, en ese sentido, pues ya estamos hablando que estamos viendo más el tema de sus capacidades físicas que sus capacidades laborales. Y esto pues no sería completamente lo adecuado. En sí, en lo que se centra la norma 34 es en cómo manejar el centro de trabajo para permitir que sea accesible, para eliminar estas barreras y que nosotros podamos elegir a las personas por sus capacidades en el desarrollo de sus actividades laborales, no por su discapacidad. Entonces, en síntesis, para ahora sí que hacerlo más concreto, es no me pide cuotas, únicamente me dice cómo permitir que una persona con discapacidad pueda establecerse en nuestro entorno. Totalmente. Y retomando este punto que mencionas de que es muy importante que las empresas, si también están, ¿no? Evaluando el poder contratar el personal con discapacidad y tienen varias dudas acerca del tema, no saben cómo dar ese primer paso, pues también se puedan acercar, ¿no? A organizaciones como nosotros para que los podamos asesorar en ese proceso y que también sea algo de la forma más fluida y que desde un inicio también se consideren todas estas variantes y variables que son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de también poder capacitar al Puesto, mismo equipo, ¿no? Acerca de por qué es importante por qué es importante y por qué también es una ventaja competitiva el ser una empresa inclusiva, pero también cómo es que podemos lograr ser una empresa inclusiva. Es decir, saber también qué es la discapacidad, cuáles son los tipos de discapacidad que existen, la manera correcta para referirse hacia las personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, bueno, todo eso nosotros podemos también ahí apoyar a las organizaciones y si llegaran a tener como alguna duda, pues también es cuestión ahí que se acerquen y podamos asesorarlos para que también puedan desarrollar esta estrategia de inclusión que sea muy enfocada a las necesidades que la organización tiene, porque cada organización también tiene diferentes desafíos. Y bueno, por supuesto, completamente y de acuerdo. sí, y bueno, otra de las dudas que también hay acerca de este tema es, bueno, ¿en qué consiste el análisis de compatibilidad puesto persona? Ok, es una pregunta sumamente importante. Esto viene encauzado básicamente desde lo que es nuestra estructura organizacional. Precisamente ahorita que lo comentabas, la estructura organizacional o la cultura organizacional va a depender completamente de todo esto. Porque para poder analizar qué tan compatible es un puesto de trabajo, debo saber qué es lo que realiza el puesto de trabajo, debo saber cuáles son las actividades, cuáles son sus obligaciones, con quiénes se interactúa. eh, y si nosotros nos damos cuenta, todos estos elementos forman parte de lo que es la descripción del puesto de trabajo de una empresa o de una organización. Exactamente. Desde que yo establezco mi organigrama y verifico los puntos y sé cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, qué es lo que hace, pues desde ahí comenzamos a interactuar precisamente. Y aquí es donde tenemos la principal bifurcación de si yo mismo como empresa me implanto una barrera para seleccionar a personas con discapacidad o si yo permito esa apertura
y ese elemento para que pues nosotros podamos comenzar a seleccionar personas con discapacidad. Una vez que nosotros detectamos todas esas variables de la descripción del puesto de trabajo, pues naturalmente nosotros comenzamos con lo que es un análisis de peligros, ¿sí? Identificamos peligros para poder nosotros interactuar ahí con un poquito de probabilidad y determinar el riesgo, ¿sí? Esto es un proceso que es el proceso de la gestión de riesgos. Identifico probabilidad, bueno, analizo probabilidad, genero riesgo, categorizo el riesgo y aquí viene el punto más importante, las estrategias de mitigación del riesgo, ¿sí? Las estrategias de mitigación del riesgo que a mí me van a permitir reducir el impacto que puede llegar a sufrir alguna persona o bien disminuir la probabilidad de que esto suceda, ¿sí? Naturalmente, cuando yo estoy generando todo esto, poco a poco me voy dando cuenta de cuáles son estas barreras o cuáles son estos protocolos que comienzan a obstruir las actividades de esta persona con discapacidad. Entonces, este es un análisis de las cosas que realiza, que a dónde se tiene que desplazar, qué actividades tiene que realizar, con quiénes interactúa, cuáles son esos peligros asociados, para que nosotros, pues obviamente podamos analizar cuáles son las alternativas que nosotros tenemos. Eso como tal en la forma de la interacción. Sin embargo, causa en algo que es el análisis estacional, el análisis físico, el análisis de mi puesto de trabajo. ¿En qué parte se encuentra mi puesto de trabajo? ¿Qué es lo que yo tengo alrededor? Hay iluminación, hay obstrucción, ¿sí? Hay rutas de evacuación, cuál es la proximidad con mi puesto del estacionamiento. Entonces, literalmente, evalúa tanto las características cualitativas del puesto como la situación física del lugar de donde se está desempeñando, básicamente. De acuerdo. Y Claro. bueno, una duda que está muy relacionada a esto también es, bueno, ¿quién debe realizar este análisis de compatibilidad? Ok, muy bien. Aquí es donde la mayoría de las personas comienza a decir, no te toca a ti, no es cierto, no me toca a mí, te toca a ti, ¿no? Y cada quien quiere irse por otro lado. Sin embargo, volvemos a lo mismo, es una corresponsabilidad. Primero que nada, cuando vemos la estructura legal que hay aquí en México, pues básicamente le corresponde al patrón, ¿sí? Sin embargo, el patrón tiene un representante que es la Comisión de Seguridad e Higiene. La Comisión de Seguridad e Higiene tiene como objetivo principal mantener centros de trabajo, espacios de trabajo seguros apegados a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y aquí es donde comienza a venir como tal todas estas derivaciones en los que está la Comisión de Seguridad e Higiene, que es una comisión bipartita. Entran tanto colaboradores como la Comisión de Seguridad e Higiene que está representando al patrón. Y se encausa en lo que es el programa de salud y seguridad en el trabajo que respalda la norma 30 de la Secretaría del Trabajo. Por eso digo que es una gran cantidad de normas que se van sustentando entre sí, ¿no? Entonces me dice que a partir de esto yo selecciono realizar mi análisis de compatibilidad con el puesto de trabajo. Entonces básicamente la Comisión de Seguridad e Higiene a través de del área de seguridad e higiene es quien lo debe de realizar. Sin embargo, ya cuando hablamos de competencias, aquí lo recomendable es que venga una persona interactuando recursos humanos, seguridad y los jefes de puesto para que entiendan y puedan enriquecerlo, ¿no? Sin embargo, si es un médico especializado en discapacidad, si es una persona especialista en discapacidades y en accesibilidad, un licenciado en ergonomía, ingeniero ergónomo, son los que terminan generando como tal esta estructura. Realmente la norma es un poquito amplia y me permite que cualquier persona lo pueda realizar, lo que es el análisis inicial de la compatibilidad del puesto de trabajo. Entonces, precisamente por eso lo puede realizar cualquier persona, pero lo ideal es que sean personas especializadas que interactúan y ya conocen el tema de discapacidad y han trabajado con ella, pero siempre y cuando se apoyen de las personas que ya trabajan dentro del centro de trabajo, porque ellos son quienes conocen el proceso, quienes conocen el lugar, quienes conocen el riesgo. Totalmente, no, y bueno, retomando este punto que mencionas, es muy importante que se puedan tener todas las perspectivas de todas estas áreas, no solamente de una, ¿sí? Perfecto. Y bueno, una otra duda que es común es, bueno, si, o sea, es obligatorio tener un baño adaptado si mi trabajador no usa silla de ruedas o no cuenta con una discapacidad motriz. No, no es necesario, no es completamente necesario. En este caso, la norma entiende
el reglamento entiende que pues es imposible para una empresa que a lo mejor dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Si es una empresa grande, o por ejemplo las pymes que representan una parte fundamental en la economía aquí en México y que es su principal fuente de ingresos, pues modificar completamente todo el entorno para acceder a cualquier tipo de discapacidad. Entiende eso y entonces me dice que únicamente modifique mi centro de trabajo conforme a las discapacidades que yo tengo presentes en el lugar. Sin embargo, aquí hay una recomendación que por experiencia yo les digo, ¿sí? Las discapacidades no generalmente no son 100% permanentes. El 100% de las discapacidades no son permanentes. Y muchas veces tampoco son de nacimiento general. No sabemos en qué momento podamos tener a una persona que requiera una adaptación precisamente en los sanitarios, ¿sí? A lo mejor únicamente por un accidente, a lo mejor va a ser únicamente durante un periodo de tiempo específico y este periodo de tiempo específico, pues obviamente va a ser únicamente durante un momento, ¿no? Entonces, por eso es retroalimentativo. No me obliga, pero si lo podemos hacer, es sumamente bueno, es excelente, porque ahí estamos dando ese paso extra y estamos aperturando las puertas de nuestro centro de trabajo a que personas con discapacidad puedan colaborar con nosotros. Claro, y qué mejor que desde un inicio también se pueda tener esta cultura preventiva, donde si tú como organización no sabes si cualquier colaborador puede tener algún tipo de discapacidad que no sea también una discapacidad permanente, pues tus instalaciones ya estén preparadas para eso. Sí, por supuesto. Algo que sí hay que mencionar y sumamente importante es que pues cada centro de trabajo es diferente, ¿sí? Por ejemplo, es una oficina, estamos hablando a lo mejor de una maquila, o por ejemplo un centro comercial, ¿sí? Centro comercial al final de cuentas es un centro de trabajo, pero como es un centro de trabajo también es un lugar de concentraciones masivas y de personal externo. Ahí sí tenemos la obligación, porque no sabemos en qué momento, pues va a llegar una persona precisamente con características que requiera que tengamos este tipo de estructura. Buenísimo. Y bueno, pasando a este otro lado, a este otro punto, ¿es necesario, Roberto, contar con una brigada especializada para la atención de emergencia a personas con discapacidad? Ok, es 100% recomendable, ¿sí? Es sumamente importante porque tenemos muchísimos matices que van a eh, afectar durante la emergencia. En el transcurso de la emergencia tenemos distintos matices. La reactividad de las personas y cómo vamos a reaccionar nosotros, ¿sí? Eh, en México, en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, nosotros sabemos que al ser seres humanos tenemos distintas características que nos hacen precisamente eh, humanos, la empatía, el respaldo, el intentar generar todo este tipo de actividades, pues obviamente son fundamentales para nosotros. Y no les podemos pedir a una persona únicamente que haga caso omiso en situaciones de emergencia. Por lo tanto, el contar con una brigada especializada resulta fundamental porque así nosotros podemos adaptar nuestros protocolos de emergencia y las acciones que realiza esta brigada conforme las características de mi personal con discapacidad. De acuerdo. Sí, no, es muy importante también para, como tú dices, nunca sabemos cuándo se pueda presentar algún plan de emergencia, incluso desastre natural, ¿no? Tomando en cuenta que muchas organizaciones se encuentran en Ciudad de México y que esta es una zona altamente sísmica. También hay que tomar en cuenta, ¿no?, cómo se va a abordar o cuáles van a ser estos protocolos de seguridad que se van a seguir para que el momento de evacuar las instalaciones también todo el equipo de trabajo ya sepa cómo, pues no reaccionar, pero cómo comportarse y también tomar en cuenta, ¿no?, a la persona con discapacidad para que también efectivamente pueda evacuar de la instalación. Sí, claro, y conformando con todo eso, hay que contemplar lo siguiente. Hay que hacer un cambio paradigmático, hay que intentar abrir un poco la mente, ¿no? De los 6 tipos de agentes perturbadores que existen en México, más bien que existen en el mundo, los 6 interactúan con México y los 38 agentes específicos impactan. El caso específico de Ciudad de México es un ejemplo claro, ¿no? Pero también, cuando hablamos de discapacidad, tenemos una gran variedad de discapacidades. Entonces, la emergencia, concatenado con las características de la discapacidad, pues hace que tengamos una infinidad de posibilidades. ¿Y cuál es el punto? Que generalmente
sí me obligan a tener una brigada de protección civil, pero esta brigada de protección civil no siempre está capacitada para poder dar la atención ante estas personas con discapacidad. Y entonces, naturalmente, las personas te van a voltear a ver a ti porque eres brigadista, y entonces tú vas a tener ahí un problema. En el caso particular que mencionabas de la Ciudad de México, el marco legal en Ciudad de México sí ya nos dice que debemos de tener una brigada especializada para la atención a personas con discapacidad, enfocado directamente al análisis de qué personas y qué características de las personas tenemos nosotros en el centro de trabajo. Y naturalmente alineado con, dependiendo cuál es la emergencia que se esté desarrollando en ese momento. Sismo, incendio, amenaza de bomba, inundación, tormentas, huracanes, etcétera. Muy bien, pues es algo que definitivamente todas las organizaciones hay que tener en cuenta. Y también, ¿qué es lo que debe incluir la capacitación para los trabajadores con discapacidad? Ok, muy bien. Esta es una capacitación introductoria, primero, pues naturalmente conociendo el inmueble, ¿sí? Permitiéndoles conocer cuáles son sus actividades que ellos realizan y a qué riesgos ellos pueden estar expuestos, ¿sí? ¿Cuál sería la alternativa en caso de este tipo de puntos? Pues es básicamente, viene desde lo que es la propia introducción, la bienvenida que se le da como tal al puesto de trabajo, ¿sí? Hacerles saber cuáles son todos estos puntos de accesibilidad que ellos tienen y pues naturalmente cuáles son estas zonas de menor riesgo, puntos de reunión, rutas de evacuación, procedimientos subyacentes, ¿sí? Esta parte de los procedimientos es muy importante porque pues la persona con discapacidad muchas veces no sabe, me quedo, continúo, este, hago lo mismo que mis demás compañeros. Entonces el poder eliminar todas estas dudas del inicio pues resulta fundamental. Además de ello, pues naturalmente todas estas medidas preventivas y estrategias de mitigación que se están implementando pues para disminuir los riesgos. Y algo muy importante, el conocimiento de cuáles son sus derechos y cuáles son naturalmente pues las obligaciones en tema de seguridad. Pero aparte de los derechos es algo sumamente importante, que la persona sepa cuáles son valga la redundancia, los derechos dentro de empresa y dentro de cualquier lugar básicamente. Totalmente. Pasando a otra duda que es muy común, es, bueno, ¿qué documentos es los que me pide, ¿no? Un inspector de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sobre la NOM, para también cerciorarse de que puedo yo cumplir con la normativa? Sí, por supuesto. En esencia nos pide la norma, literalmente es una carpeta, ¿sí? Esa norma nosotros la vamos a entregar como evidencia, pero dentro de la norma viene una serie de documentos que ellos checan de forma específica, ¿sí? Es necesario mencionar en la norma 34, dentro del propio documento, hay una parte, hasta la sección final, que se llama procedimientos de conformación, de conformidad con la norma, perdón, ¿sí? Este procedimiento de conformidad con la norma es lo que nos dice que se va a detallar de forma específica. Primero que nada, nos va a pedir la identificación de las personas con discapacidad y características de la discapacidad. Nos va a pedir el análisis de compatibilidad de la discapacidad con el puesto de trabajo que yo estoy generando. El análisis de riesgos para personas con discapacidad con los puntos específicos y ubicados básicamente dentro de nuestro plano. Nos va a pedir que este análisis de riesgos pues implemente lo que son las estrategias de mitigación y que esto se vaya incluyendo en el programa de seguridad y salud del trabajo básicamente anual. Y obviamente junto con todo ello, pues las evidencias de las adaptaciones que nosotros hemos hecho para que pues obviamente tengamos esta correcta accesibilidad. Nos va a pedir las rutas de evacuación, zonas de menor riesgo, dónde están ubicadas y en caso específico para estas personas, cuáles son las rutas que ellos van a tomar. Es decir, que nosotros tengamos ubicado dónde encontramos a las personas con discapacidad, cuáles son las rutas que van a tomar y cuáles son las alternativas para sus procedimientos y planes de emergencia, básicamente. Y en dado caso que nosotros hayamos certificado nuestro centro de trabajo con una unidad verificadora, pues obviamente esta certificación o esta verificación aprobatoria, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que pues nosotros vamos sustentando. Es importante que aunque nuestro centro de trabajo sea 100% accesible, todo esto se respalde. Porque yo no puedo decir, no, te juro que sí es cierto. No, todo esto lo tenemos que respaldar y lo tenemos que sustentar de forma documental.
Y ahí en la norma me dice cómo lo va a evaluar el verificador. Si va a ser mediante una entrevista, va a ser mediante fotografías, va a ser mediante un documento o cómo se va a realizar este procedimiento de verificación. De acuerdo, muchas gracias, Roberto. Y bueno, otra duda es si el IMSS, ¿sí? El IMSS puede multar a la organización por no cumplir con esta normativa. Ok, sí y no. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos dos perspectivas, ¿sí? Por sí mismo, el IMSS no me puede multar. No me puede multar porque esta norma es de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Sin embargo, si yo llego a tener un accidente en el centro de trabajo donde haya generado por no cumplir por esta norma, ahí sí es donde podemos tener un problema bastante grande, ¿sí? Una cosa son las multas de la STPS y otra cosa son las multas del IMSS. Las multas del IMSS son sumamente grandes y tienen un impacto inclusive mucho mayor. En el momento en el que tenemos un accidente, tenemos un incidente, pues comienza la fase de investigación, comienza la parte de evaluación de seguridad y salud en mi centro de trabajo, viene del programa ELSA, y entonces pues todo esto tiene una consecuencia que sí refiere en multas. Directamente no me está multando por no cumplir con la norma, pero sí por todas estas consecuencias que se generaron por haber no cumplido. De acuerdo. Bueno, pues es también un punto muy importante a tener en cuenta porque si bien puede haber multa por la Secretaría, también puede haber multa por el IMSS. Entonces, aquí también consideremos eso, ¿no? Para tratar de evitar eso. Y bueno, aquí voy a también empezar a abordar las preguntas que nos han venido compartiendo desde el chat, ¿sí? Por parte de nuestros asistentes. Y bueno, la primera pregunta que nos comparte Rosa es si existen formatos estandarizados de estos análisis. Ok, sí, la propia norma nos hace una recomendación, nos los confiere en anexos y son formatos que nos permiten a nosotros poder interactuar con ellos, ¿sí? Hay un formato estandarizado tanto del Seguro Social, tanto de la Secretaría del Trabajo dentro de la misma norma, que nos va guiando poco a poco. Sin embargo, eso es para un análisis exploratorio. Vamos a llegar a un punto donde a lo mejor va a ser un poquito más complicado y ahí requeriríamos pues obviamente ya un análisis más específico. Pero sí, por supuesto que hay formatos estandarizados. De acuerdo. Otra pregunta que nos comparte Juan es, ¿qué pasa cuando la discapacidad no es visible, pero la persona está diagnosticada, pero no, pero no es notoria? Es decir, es una discapacidad invisible. ¿Tiene que también recibir esta accesibilidad? Sí, efectivamente. Si la persona ya está diagnosticada, entonces entendemos que el propio diagnóstico nos muestra cuáles son esas probables limitantes, ¿sí? Estas limitantes, pues obviamente nosotros tenemos que permitirle como centro de trabajo toda la accesibilidad completa y concreta, ¿sí? Porque aunque no sea visible para nosotros, estamos hablando que es un juicio de valor y que pues obviamente eso nos puede meter en un problema. Y el que no sea visible, pues obviamente no quiere decir que no represente una limitante para esta persona. Un caso muy específico eh, son, son las discapacidades psicosociales. Las capacidades psicosociales muchas veces nosotros no nos percatamos, pero generalmente hay detonantes o hay vectores que alineados con la norma 35, que son factores de riesgo psicosocial, pueden generar una detonación completa, concreta, y pues obviamente pues resultar en daños graves, ¿no? Incapacidades, etcétera. Entonces, si tenemos el diagnóstico, hay que hacer caso completamente al diagnóstico y comenzar a interactuar con él. Totalmente. Aquí nosotros en Inclúyeme, cuando llegan organizaciones con nosotros y nos dicen, oye, yo quiero empezar a abrir, ¿no? O poner este tema sobre la mesa, es muy importante, como bien mencionas, el poder saber hoy en día con cuántos colaboradores con discapacidad cuentan en la organización. Hay muchas organizaciones de verdad que nos dicen, nosotros no contamos con colaboradores con discapacidad, pero al momento de que nosotros colaboramos y realizamos un
diagnóstico organizacional, efectivamente nos damos cuenta que sí hay colaboradores que cuentan con discapacidad y que muchas veces son invisibles, como bien mencionas, discapacidades psicosociales como lo puede ser el autismo, el trastorno de déficit de atención, ¿no? Y es por eso que también es muy importante como organización no solamente irnos por lo que se puede ver, sino también ahondar en estos temas, el poder también, pues sí, a través de un tercero, como en este caso somos nosotros, poder preguntar a los colaboradores cuál es su perspectiva acerca de la discapacidad, si es que ellos cuentan con algún tipo de discapacidad también. Y bueno, todo esto también a través de una encuesta que es 100% anónima y bueno, que también ayude a la organización a saber dónde están parados y también saber, ¿no? Oye, si yo sé que cuento con colaboradores con discapacidad psicosocial, bueno, ya de entrada sé que también puedo ofrecerles ajustes razonables que les ayude a ellos a que puedan desarrollar su trabajo sin ninguna barrera, sin ninguna limitante e incluso algunos de estos ajustes o varios de ellos no necesariamente requieren de un gran presupuesto para poder empezar a ofrecerlos, ¿no? A los mismos colaboradores. Me parece muy, muy importante recalcar este tema. Y bueno, otra pregunta, Roberto, ahí que nos comparten es, ¿con qué requisitos debo de contar para poder cumplir con la normativa? Ok, muy bien. Primero que nada, esto es un poquito variable. ¿En virtud de qué es esta variabilidad? Pues básicamente en virtud de la discapacidad que tienen mis colaboradores, ¿sí? Si yo tengo una persona con una discapacidad visual, obviamente mis exigencias van a ser diferentes a una persona con una discapacidad motriz, a una persona con discapacidad auditiva o algo similar, ¿no? Entonces va a depender de todo ello. En cuanto al tema de lo que es la accesibilidad. Para el tema del cumplimiento específicamente de la norma, es lo que ya habíamos comentado. Para yo poder cumplir necesito mi diagnóstico de los puestos de trabajo, de la compatibilidad del puesto de trabajo para las personas con discapacidad y qué umbrales de discapacidad y tipos de discapacidad puede permitir. El análisis de riesgo, el análisis de la infraestructura para la accesibilidad de estas personas, precisamente, y el análisis básicamente de los planes de emergencia y los sistemas de respuesta a desastres que nosotros tengamos dentro de nuestro entorno. Buenísimo. Gracias, a igual también ahí por compartirlo y que también las organizaciones puedan tomarlo en cuenta eh, para poder también reunir toda esa documentación, toda esa información que muchas veces es complicado porque o sea, es información que cuentan con ella diferentes áreas. Entonces, también es cuestión de ir recopilando toda esa información para saber qué sí tienen y bueno, a partir de ello, pues ya poder empezar a ver y poder ir realizando este estudio de la normativa. Muy bien. Otra duda, Roberto, es ¿qué pasa si el trabajador con discapacidad cambia de puesto, pero sigue en la misma área? ¿Se debe repetir el análisis? Eh, sí, aquí, bueno, son varios puntos en específico. Es algo que comentábamos precisamente sobre que generalmente lo hacemos de abajo hacia arriba, ¿no? Tenemos una persona con discapacidad y queremos hacer como tal estas modificaciones, cuando realmente lo ideal es que nosotros desde la cultura organizacional ya tengamos contemplada la accesibilidad de las personas con discapacidad. Así, si una persona cambia de puesto, yo ya sé de antemano en el análisis de puesto de trabajo cuáles son estas limitantes con las que la persona se puede llegar a encontrar, ¿sí? Pero sí, naturalmente, las actividades cambian cuando se cambia de puesto. Como las actividades se cambian, los riesgos también cambian. Recuerden que el análisis es un traje hecho a la medida y se deben de contemplar todas las variables del entorno, variables ambientales, variables físicas, variables psicosociales, variables ergonómicas, todos estos puntos. Entonces, teóricamente, se debería de realizar. Cuando hablamos del puesto de trabajo, si nosotros lo hacemos desde antes, pues ya no es tan necesario realizarlo porque ya sabemos qué limitantes se pueden llegar a tener. Hablando de cambio de puesto, como hablando un cambio de lugar de la situación física o del punto geográfico donde se encuentra la persona, pues ahí sí se tiene que hacer nuevamente el análisis de forma obligatoria
porque pues obviamente las medidas contextuales que están en el entorno son diferentes. Cambian distancias, cambian tamaños, cambian accesos, cambian lugares, cambian protocolos. Entonces, lo teóricamente es sí. ¿Y qué pasa, Roberto, si el análisis de compatibilidad resulta negativo? Es decir, si el puesto es de muy alto riesgo. Ok, aquí vienen dos elementos muy importantes, ¿sí? Cuando el análisis de compatibilidad sale negativo, no quiere decir forzosamente que genere un alto riesgo a la persona, ¿sí? Un análisis no compatible es que no tenemos la accesibilidad para que la persona pueda desempeñar sus funciones de trabajo de la forma correcta, ¿sí? Esto me implica que yo vaya de forma gradual y de manera paulatina generando modificaciones para que la persona pueda acceder al puesto de trabajo y desempeñar sus actividades de forma correcta. Sin embargo, cuando este reconocimiento negativo del puesto de trabajo también identifica que sea alto riesgo, aquí estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no solo me está diciendo que está impidiendo de realizar su trabajo, sino que también me está mencionando que puede poner en riesgo la integridad de las personas. Y no solo de la persona con discapacidad, sino también de las personas de terceros, del medio ambiente o inclusive de los bienes de la propia empresa. Cuando resulta de alto riesgo, lo importante es detener actividades y modificarlo de forma inmediata, ¿sí? Para evitar, pues, naturalmente un desastre o algún incidente que puede llegar a suceder. De acuerdo. Y cuando o sea, bueno, la norma, ya habíamos platicado acerca de las discapacidades que son temporales. Claro, Un ejemplo, o sea, algún colaborador que se fractura una pierna. ¿Aquí la norma aplica también para ellos? sí, en absoluto. Hasta aplica también para ellos, para que, volvamos a lo mismo, puedan desarrollar sus actividades de forma común. Sean modificaciones estructurales momentáneas, por ejemplo, si yo me encuentro en una oficina en el segundo piso, pues a lo mejor poder bajar al segundo piso, ¿no? Tener accesibilidad con elevador, moverlo de lugar, inclusive que el cajón de estacionamiento pueda estar en una zona más cercana, ¿sí? Entonces también lo ideal es que se pueda generar todo ese tipo de cosas. O haciendo un complemento con la norma 37, teletrabajo, pues también poder tener estas facilidades de un teletrabajo para que pueda desempeñar sus actividades de forma correcta. Totalmente. Muchas veces las organizaciones, retomando el punto, ¿no? De decir, digo, bueno, yo como organización tengo esta responsabilidad de brindar un espacio de trabajo seguro y accesible para todos los colaboradores. Muchas veces también cuando empezamos a hablar de inclusión y personas con discapacidad, es común que las organizaciones piensen que los ajustes razonables requieren una gran inversión. Sin embargo, es muy importante saber que muchos ajustes, como bien mencionas, un ajuste razonable puede ser el que se pueda brindar la flexibilidad de que el trabajo sea en una modalidad remota. Y de esta forma estamos ayudando a que también muchos colaboradores o muchas también personas con discapacidad pues puedan eliminar esas barreras, ¿no? Es decir, si la persona con discapacidad también le es complicado el poder trasladarse, ¿no? Hasta el centro de trabajo, pues al momento de ofrecer una de esas flexibilidades o esa modalidad de trabajo remoto, le puede ayudar muchísimo también al colaborador o a la colaboradora con discapacidad para que pueda ejercer su trabajo con una mayor facilidad. Y obviamente también brindándole otros ajustes que puedan también ellos ya sea instalarlos o implementarlos en su hogar. Y bueno, última pregunta porque ya se nos ha venido pasando el tiempo muy rápido, Roberto. ¿Cuál es el tiempo de duración para realizar este proceso, es decir, este estudio de la NOM 034? Ok, esa sí es una pregunta que no podemos responder. ¿Por qué? Porque es sumamente variable. Son muchos aspectos los que interfieren en cuánto va a ser la duración. Mi centro de trabajo es una oficina únicamente con 5 personas, pero nos encontramos en un parque industrial y es un lugar sumamente inmenso, pues, y hacen diversas actividades, pues aunque sean poquitas personas, como son muchas acciones, muchas actividades, y un espacio bastante amplio, pues obviamente el tiempo puede irse desfasando. Si por el contrario tengo 500 personas, un espacio, aunque sea bastante pequeño, pues 500 personas es un análisis que pues pueda desarrollarse pues de forma bastante amplia, ¿no?
o por otro lado, a lo mejor no son tantas personas, pero son sí bastantes puestos. Entonces, pues obviamente cada uno exige un periodo específico. ¿Esto por qué? Porque no hacemos nada más un tamizaje, no únicamente realizamos algo de forma general, y listo, ya es nuestro análisis, ¿no? Sino que se hace un análisis de forma específica por cada puesto de trabajo y persona con discapacidad que esté interactuando. Entonces, tanto puede llevarnos 1 a 2 meses, como pues literalmente nos puede llevar un programa de acción, de planteamiento durante todo un año. Sí, totalmente. Y más por esta cuestión que también mencionábamos, que como estamos abordando esto desde diferentes áreas, no solamente una, pues cada área también cuenta con esa información, entonces es muy importante tener esta comunicación entre áreas para que la información, no sé, por ejemplo, los planos arquitectónicos, ¿no? Del centro de trabajo, pues también lo puedan recopilar y se pueda también compartir toda la información para de ahí ya poder empezar y partir del análisis. Buenísimo, pues la verdad es que ha sido un webinar de mucho valor, Alberto. Te agradezco mucho tu tiempo y también tu participación por compartir con nosotros y también con todas las organizaciones interesadas, pues esta información, ¿no? Que es tan importante para también poder tener desde un inicio en cuenta y bueno, el poder también formalizar esta cultura de trabajo, pero sobre todo también garantizar que se cumpla, ¿no? Con la seguridad y la accesibilidad para todos. No sé, igual ahí Roberto, si quieras tú también compartir algo extra que sea importante que las organizaciones deban de tomar en cuenta antes de cerrar. Sí, por supuesto. Primero que nada, agradecerles a ustedes por el espacio, por la invitación y por esta plática, esperando que haya sido realmente fructífera y que pues haya resuelto bastantes dudas sobre todo, ¿no? Y un comentario de forma general, yo sí les sugeriría a todos que cambiemos un poquito el paradigma, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos una definición o cuando escuchamos una palabra, se nos viene a la mente específicamente algún elemento en concreto, ¿sí? Una imagen estacional. Y a veces puede parecer complicado. Y realmente, pues sí, no vamos a decir que es algo sencillo, ¿no? Pero sí es complicado para nosotros el poderlo imaginar y poderlo desarrollar de esa forma. Para las personas con discapacidad es todavía más complicado. Imagínense un mundo donde se tienen que adaptar completamente todos, todo a, a lo que están realizando, en vez de que el mundo se adapte para ellos. El mundo está diseñado a nuestra medida, pero pues ellos también tienen voz, también tienen ambiciones, también tienen sueños, ¿sí? Entonces, el poder quitar precisamente la palabra discapacidad de persona, pues obviamente es algo fundamental, ¿no? Recordar que son personas y que pues nos construimos, la sociedad está construida así, gracias a esta diversificación y gracias a esto que pueda estar aportando cada uno de nosotros dentro. Totalmente, totalmente. Es un camino largo por recorrer, sin duda, pero también es vital, ¿no? Recordar que no estamos hablando de solamente una norma o un reglamento o una inspección de trabajo, estamos hablando de personas. Y bueno, implementar esta norma no debe verse tampoco como una carga administrativa, sino como el puente que pueda transformar un lugar de trabajo en un espacio de pertenencia. Y bueno, pues obviamente que cuando nosotros garantizamos estas condiciones de seguridad, de accesibilidad, no solo estamos evitando las sanciones o las multas, sino también estamos validando el talento, la dignidad y también el derecho de cada colaborador a desarrollarse en igualdad de condiciones. Y bueno, una empresa que se adapta para incluir no es solo una empresa más humana, sino una organización más resiliente, más innovadora y más competitiva. Y bueno, la verdadera discapacidad de una organización no está en su personal, sino en las barreras físicas o incluso actitudinales, ¿no? Que aún no se han logrado derribar o trabajar. Y bueno, me llevo muchos aprendizajes del webinar. A todos los participantes les agradecemos mucho también por su participación, por acompañarnos. Y bueno, si llegaran a tener como alguna duda de cómo también pueden empezar con este proceso
o ya sea tanto capacitando a su equipo o incluso también cumpliendo con esta normativa, con todo lo que ya les compartimos, acérquense a nosotros. Ahí igual también ustedes pueden ver en pantalla mis datos y con gusto podemos agendar una sesión en los próximos días para entender a fondo cuáles son estas necesidades que ustedes cuentan y poder también ayudarlos en su caso. Y nada, de mi parte eso sería todo y nada, agradecerles y estaremos aquí felices y contentos de poder ayudarlos y poder lograr que la inclusión no sea un gasto, sino una decisión estratégica. Y bueno, pues muchas gracias a todos y nada, estaremos ahí compartiéndoles más adelante más información acerca de otros webinars que también vamos a tener aquí en incluyeme.com. Gracias, equipo. Gracias, equipo. Nos vemos. Nos vemos.